en este programa vamos a tener la posibilidad de indagar en uno de los aspectos quizás más misteriosos o más paradigmáticos de la historia del anarquismo, sus relaciones con la masonería, y para ello tenemos al otro lado del teléfono, en Asturias, a Víctor Guerra, que es un masón de una logia asturiana, relacionada con el Gran Oriente de Francia. Seguramente muchos de nuestros oyentes desconozcan toda esta terminología, pero vamos a tener a Víctor, que nos va a ayudar a distinguir o a conocer un poco más de las relaciones históricas que han tenido el anarquismo y la masonería. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal nos escuchas? ¿Qué tal me escuchas? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nosotros, yo mismo de momento, pues también. Para empezar, quizás la pregunta que muchos de nuestros oyentes están realizando. ¿Qué es exactamente la masonería? Bueno, yo creo que la masonería es un grupo de personas que se unen para hacer una reflexión conjunta sobre temas que creen que les competen y que van desde el simbolismo propio que reúnen las logias, pues al pensamiento más crítico, más actual. Dependerá un poco de la tendencia de las obediencias y de las propias logias. En mi presentación me he referido a ti como un masón del Gran Oriente de Francia. ¿Qué es exactamente, cómo funciona exactamente la masonería? Pues bueno, la masonería se estructura como las grandes organizaciones, digamos, lo que hoy llamamos la obediencia, pues es orden, es la federación de una serie de logias o de talleres que son la célula básica y la que soporta, digamos, pues al final todo ese conjunto soporta toda la estructura masónica, que quiere decir que la logia está compuesta por una serie de miembros, de que van desde 7 en adelante, hasta, bueno, las logias pueden ser de 70, 100, depende, bueno, la voluntad también de cada una, no se suele pasar de esos números para que sea operativa, y realmente se trabaja pues 1 o 2 veces al mes, bueno, con una serie de aditamentos como los mandiles, los guantes y tal, y en unos rituales muy determinados que facilitan el debate y el uso de la palabra. Y ahora mismo que te has referido tú a los mandiles, a toda esta simbología que para aquellos, que no estamos iniciados nos resulta quizás algo oscura, ¿de dónde proviene toda esta simbología de la que hace Bueno, sí, realmente fueron elementos apropiados, aunque digamos hasta hace poco se creía que, bueno, hace tiempo que se viene planteando que venía de los canteros, que de alguna manera éramos herederos de los gremios de cantería, lo que llamamos la masonería operativa, que al final eran pues aquellos maestros que levantaban edificios civiles o religiosos, pero realmente nosotros lo que llamamos los masones operativos, lo que no somos tan herederos directos, sino que lo que hemos hecho es apropiarnos de los elementos simbólicos de aquellas herramientas, que es decir, el mandil, el compás, la escuadra, el mallete, el cincel. Lo que hemos hecho es cogerlos, tomarlos prestados y proyectarlos toda una simbología, toda una filosofía simbólica que permite trabajar sobre ella para el mayor enriquecimiento del masón. Y quizás es una de las preguntas que se nos plantean. ¿Por qué el régimen anterior, por qué el régimen franquista tuvo ese especial encono en la persecución de la masonería? Bueno, yo creo que eso no era solo propio del sistema franquista, sino de todos los sistemas, digamos, autoritarios, ¿no? De todos los regímenes, digamos, antidemocráticos. Y por un lado, aparte de que hubiera, digamos, cuestiones más personales o fobias y filias más personalistas de determinados elementos dirigentes, como podía ser el propio Franco, pues digamos, a todos los regímenes autoritarios les ha venido mal
todo aquello que fuera un elemento de crítico o un elemento, ya no pondría ni como elemento crítico a la masonería, ¿no? Sino un elemento de reflexión, y eso pues para cualquier organización no democrática, eso es peligroso, ¿no? Que una serie de personas se unan a reflexionar sobre lo que sea, o sea, no de forma libre, tanto en cuanto al pensamiento como a la forma de expresión, pues eso es peligroso, ¿no? Siempre se ha tenido por peligroso, pero pasó antes con los cátaros y pasó antes con determinados otros movimientos filosóficos que fueron aplastados o fueron perseguidos por ese querer esclarecer la verdad, ¿no? Y nos referíamos al anterior régimen, pero en la actualidad, Víctor, la masonería goza de buena salud, y me refiero a nuestro país, al ámbito español. Sí, pues mira, la masonería española es todavía muy raquítica. También es cierto que, bueno, se está hablando de unos 3.000 masones en activo actualmente, algunas cifras dan 4.000, pero bueno, yo creo que está sobre entre 3.000 y algo, 4.000, bueno, ya sería una muy óptima. Realmente nos estamos moviendo casi en los mismos números del siglo XX, del primer tercio del siglo XX. Tal vez el siglo XX lo que tuvo, o sea, ese primer tercio hasta la República, lo que tuvo fue mucha presencia, a pesar de que los números también eran pequeños con respecto a Francia o a otros países, porque de alguna manera había muchas personalidades que eran eran presidentes, presidentes de los consejos de ministros, del parlamento, o sea que había mucho militante político y importante, además líderes políticos importantes. Melquiades Álvarez era uno de ellos, refiriéndose a Asturias, por ejemplo, y eso pues hizo presentar a la masonería como una cosa que en España era pues mucho más grande de lo que realmente, cuando estamos trabajando en los números, pues vemos que que estábamos también en unos 3.000 números. Viéndolo desde la perspectiva española, pues bueno, puede parecer pequeño si lo comparamos con Francia, donde solo el Gran Oriente de Francia tiene 50.000 miembros. Entonces, claro, la masonería española es pequeña, es reducida, pero también hay que tener en cuenta su historia, ¿no? Existe una constante en la historia del anarquismo, y es que muchos y grandes ilustres pensadores anarquistas han sido masones, y de ello ha reflexionado y ha escrito mucho Víctor, ¿no es así? Pues sí, algo ha hecho, no mucho, porque la verdad es que la documentación española es escasa, pero sí es cierto que se hizo una serie de aproximaciones, y también trabajando pues alguna documentación francesa. Porque se habla de que desde personajes importantes para el anarquismo como el propio Bakunin, a Anselmo Lorenzo, a Francisco Ferrer y Guardia, yo no sé si nos puedes hablar un poco de todo ello. ¿Por qué estos pensadores, a la vez de anarquistas, eran masones, etcétera? Bueno, yo creo que hay como dos elementos, ¿no?, importantes de acercarse a la masonería, visto desde la perspectiva masónica y desde la perspectiva anarquista. Por un lado, la utopía que refleja y que contienen los dos movimientos, tanto la utopía en el hombre, la capacidad del hombre. La logia de alguna manera se basa en el trabajo de una serie de hermanos, que se llaman así los masones, que se proyectan o quieren proyeccionar, unos a lo mejor más en clave interior y otros más en clave de forma exterior, pues su reflexión, que es una reflexión basada en la búsqueda de la verdad y en la democracia interna, ¿no? Entonces esa utopía, yo creo que plasmada desde siempre en ese espíritu de la verdad, creo que a los anarquistas, que siempre han estado, además, y han sacrificado muchos ideales por, de tácticas políticas, porque esa esencia se mantuviera, hizo que les atrajera ese movimiento, ¿no?, ya desde el principio. La posibilidad también que hay en las logias, al ser igualitarias, donde no hay diferencias salvo los cargos, pero donde sea que uno
o quien sea ministro, sea catedrático, sea un autodidacta, pues tiene la misma catalogación, o sea, que todos están en el mismo plano de igualdad. Por tanto, la posibilidad de trabajar en ese plano de igualdad y escuchar, por ejemplo, a líderes políticos importantes o culturales o científicos, pues yo creo que eso hacía una atracción más importante. De hecho, encontramos, pues por ejemplo, que líderes obreros que son captados por la masonería o incluso que ellos piden entrar, lo que suponía esas logias no era ni más ni menos pues que una escuela auténtica de formación. O sea, ver, no sé, imaginaros a Ramón y Cajal o a cualquier otro, o sea, oírle desarrollar temas, ver cómo funcionaba una logia, hacer que funcionara la logia, un grupo reducido de gente trabajando desde esa proyección, pues creo que debería ser importante para la masonería y para la masonería también ver la capacidad no tanto burguesa del conocimiento, sino ese ansia y ese afán de los obreros por obtener el conocimiento. Me pregunto, y es una pregunta que te planteo a ti también, no sé si quizás en la época actual hay una ruptura de ese binomio anarquismo y masonía, porque yo, que no tengo muchos años o que llevo algunos años vinculados al mundo del anarquismo, nunca me he encontrado a ningún compañero anarquista que sea masón, pero leyendo un poco la bibliografía que hay sobre diferentes temas, sí que me he encontrado con algún masón que está vinculado a los servicios secretos de diferentes estados. Yo no sé si la pregunta es, ¿hay una ruptura entre el anarquismo y la masonería en la época actual? Pues yo creo que como toda el resto con la sociedad, quiero decir, hay menos presencia política, quiero decir, no es que haya un politicismo importante dentro de la masonería, no más que en el resto de otras sociedades. Sí es cierto que va en paralelo a un descenso del anarquismo. O sea, si cogemos el panorama político, pues vemos que los últimos lugares lo ocupa el movimiento anarquista, ¿no? Por tanto, su reflejo en las logias pues es también muy pequeño, casi, bueno, pues digamos que residual o más referencial a lo que fuimos, ¿no? O sea, a los anarquistas que fuimos en su momento, miembros de CNT o de FAI, etcétera, que hoy estamos en las logias y que a lo mejor no militamos o militamos en organizaciones de izquierda, digamos, más conocidas, ¿no? Pero sí que hay esa ruptura, pero yo creo que es una ruptura por el propio descenso de los grupos anarquistas en la presencia societaria. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que yo creo que la masonería al final es un pequeño reducto de reflexión donde la edad está rayana en los 45 años, 50, o un poco menos incluso, hay gente de 30 y pico años, pero el anarquismo que hoy conocemos es un anarquismo muy joven, ¿no? O sea, muy preocupado por su entorno, con mucha movilidad, y en ese sentido la masonería pide más madurez, y no por eso los jóvenes anarquistas no pues dejen de tener madurez, sino que de alguna manera lo que pide es pues la serenidad, ¿no?, de un poco la experiencia que da los años, el estar quieto en un sitio, no estar moviéndose de un lado para otro, porque bueno, tienes unos compromisos de asistencia, y eso hace pues que determinados grupos que se mueven más o que tienen más inquietudes o son más activos no tengan tiempo para entrar en la masonería. Aparte, claro está, del peso que ha tenido también dentro de la organización anarquista, digamos, tanto libertaria como, digamos, sindicalista, el querer ponerle ciertos impedimentos para que hubiera incompatibilidades entre masonería y anarquismo. Otra de las preguntas que tenemos preparadas, tú mismo, Víctor Guerra, en tu blog
has hablado del caso de Joaquín Delgado, del que también en esta radio hemos mencionado con bastante frecuencia. Joaquín Delgado es ese joven que en agosto de 1963, junto con Francisco Granado, fue condenado a muerte, fue agarrotado, y diversos investigadores han dado a saber que Joaquín Delgado era no solamente anarquista de la CNT y de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, además vinculado al organismo Defensa Interior, además de todo esto, era también masón. Y tú mismo has escrito sobre ello porque pesa la duda de que quizás una de las personas que intervino en su detención o que lo delató pudo ser masón. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de todo esto, que tú mismo lo has hablado en tu blog. Sí, bueno, se ha dado la infeliz circunstancia, porque yo creo que era infeliz y además yo creo que ninguno de los dos intervinientes, tanto Delgado como este otro que ahora no me viene a la memoria. Guerrero Lucas parece que. Con sí. Guerrero Lucas, sí. Pues de alguna manera en aquel momento yo creo que ninguno de los dos era consciente ni sabían, porque bueno, un tema que sí se lleva bastante a rajatabla es el no decir uno de otro que es masón. Que yo puedo decir que soy masón, pero lo que no puedo decir de ti si lo eres es que eres masón si tú no lo has dicho antes. Por lo tanto, eso juega a nuestro favor, digamos, además en esas situaciones, pero también puede jugar en contra, como en este caso con el tema de Guerrero Lucas, ¿no? Está claro que no sabían de su membresía, si no es muy posible que hubiera cambiado la historia, pienso, ¿eh? Otra cosa es que luego Guerrero Lucas sí que, bueno, estando en París y viendo la pujanza, que claro, en España a lo mejor no tenía ningún sentido ser masón, aparte que hasta podía resultarle peligroso, pero sí que en Francia eso le abría puertas porque, bueno, ahí estamos hablando de una masonería muy pujante, muy importante, en momentos dados muy enquistada en los movimientos políticos, y bueno, y como tan movimiento político, pues también en las esferas, digamos, colaterales de los gobiernos, ¿no? En los grupos, digamos, servicios secretos, etcétera, etcétera, que sí, que están relacionados, y no porque esté la masonería ahí, o sea, no, yo creo que no se puede hacer el binomio masonería-servicios secretos. Hay algunos miembros que, por ejemplo, Bauer, que fue gran maestre, que trabaja para los servicios secretos, no tanto como un espía, sino asesorando en algunas tácticas o en algunas estrategias, como un consulting. Y por tanto, sí que Guerrero Lucas, lo que da la sensación por la documentación, la poca que hemos podido acceder, porque claro, evidentemente no se puede acceder a los documentos de los servicios secretos, pues sí que utilizó en gran parte a la masonería para llegar a determinados personajes que le pudieran ayudar y le pudieran auxiliar en todo su trabajo que luego fue pergeñando, ¿no? Pues sí, es una de las preguntas que las personas que han investigado sobre el tema se plantean. Existen varias personas más sobre las que pueda recaer la sospecha, un posible vecino de uno de los jóvenes condenados. Y quisiera agradecerte en primera persona, Víctor, el que hayas participado en este programa, en el que de forma muy breve y de forma muy sintética hemos tratado de ver las relaciones que existen entre el anarquismo y la masonería, y a micro abierto darte la posibilidad de decir lo que consideres oportuno. Pues nada, gracias a vosotros, porque bueno, a pesar de que es muy difícil hablar y dar en tan pocos minutos, pues lo que es, digamos, la visión de la masonería, no tan oscura, tan, digamos, que parece tal, sin embargo, sí que era atractiva, y los anarquistas que estaban dentro de ella luchaban además contra sus propios compañeros para que no se la relegara, digamos, a las cavernas, ¿no? Que se la viera como un movimiento de acción y de reflexión, ¿no? Tal vez no de vanguardia y de trinchera y de fusil, pero sí como una vanguardia importante de reflexión, porque hubo momentos importantes de esa reflexión que la masonería encabezó.